vamos a seguir con nuestro recorrido, nuestro tour de los evangelios, con el nacimiento de Jesucristo aquí en Mateo 1, de 18 al 25, y también en capítulo 2 con la infancia de Jesucristo. Entonces estamos simplemente haciendo ese recorrido para notar varias cosas. Queremos simplemente notar cosas que están pasando en el nacimiento, en la vida de Jesucristo, que corresponden con promesas, profecías, tipos en el Antiguo Testamento. Y lo que estamos viendo es que desde la perspectiva de los autores del Nuevo Testamento, todos los detalles de la vida de Jesucristo y del ministerio de Jesucristo representan el cumplimiento de las promesas y los planes de Dios. Entonces, después de la genealogía, y ahí en la genealogía aprendimos varias cosas. Aprendimos que Jesús es el rey ungido, el Mesías, el rey venidero. Él es el hijo de Abraham. Él es el comienzo de una nueva creación. Él es la simiente de la mujer. Él es la continuación y la culminación de la historia del Antiguo Testamento. Igual en el nacimiento de Jesucristo podemos ver esas clases de cumplimiento. Entonces, número 2, el nacimiento e infancia de Jesús. El nacimiento e infancia de Jesús. 1:18 dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, Jesús, el Rey ungido, Jesús, el Mesías, fue así. Entonces, ¿qué nos enseña esa breve historia del nacimiento y de la infancia de Jesucristo? Inciso A, la concepción virginal. Jesús es el Hijo divino de Dios. Jesús es el Hijo divino de Dios. Mateo enfatiza que María se embarazó por obra del Espíritu Santo. ¿Puede leer, hermano, versículo 18 y 22 y 23? Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, según Mateo, el padre verdadero de Jesús no es José, el esposo de María, es Dios mismo. Para Mateo eso implica que Jesús es divino, es el Hijo divino de Dios. ¿Y qué implica eso? Bueno, número 1, Mateo nos enseña que Jesús como el Hijo divino de Dios es Emmanuel. Y con él la presencia de Dios, esa presencia perdida en el huerto de Edén, será restablecida. Lo que el primer hijo de Dios, ¿quién fue el primer hijo de Dios? Adán. Lo que el primer hijo de Dios perdió cuando falló, cuando pecó, este nuevo hijo de Dios va a recuperar. Entonces Adán y Eva perdieron esa bendición de vivir en la presencia de Dios, la morada de Dios. Ellos fueron exiliados, expulsados. Y desde entonces hemos esperado que Dios hiciera algo para restablecer su presencia entre su pueblo. Ahora, hemos visto a través de la historia, hay varias sombras de esa realidad. En el tabernáculo tenemos una sombra de la morada de Dios entre su pueblo. En el templo, en la columna de fuego, la columna de nube allí en el desierto. O sea, Dios sí mora de una manera temporal entre su pueblo, pero todas esas cosas sí son sombras, son tipos de la realidad futura. Cuando Dios realmente viene para morar entre su pueblo. Y Mateo nos dice que Jesús nació como el Hijo divino de Dios y con su venida llegó la presencia de Dios entre nosotros. Él es Emmanuel. Número 2, como el Hijo de Dios nacido de una virgen, Él también es la simiente de la serpiente, de la mujer, perdón. Él también es la simiente de la mujer. Ya vimos eso en la genealogía, pero Mateo vuelve a enfatizarlo con su nacimiento. ¿Qué implica? Vamos a pensar en esa idea del nacimiento, la concepción virginal de Jesucristo. ¿Qué implica? Bueno, eso implica
que Jesús no tiene un padre, ¿qué? Un padre físico humano. O sea, que Él realmente es descendiente, simiente de ¿qué? De una mujer. ¿Okay? ¿Dónde hemos visto eso antes en la Biblia? Puedo poner la pregunta así. ¿Por qué se describe en Génesis 3:15, por qué se describe el libertador futuro como la simiente de la mujer? ¿Por qué no se describe como simiente de Adán? Se describe como un descendiente de la mujer porque el libertador futuro realmente será descendiente de una mujer, pero no de varón. O sea, su nacimiento virginal implica que Él es la simiente prometida. Y Él viene como esa simiente prometida para rescatar a la raza humana y volver la presencia de Dios entre ellos. Inciso B, segundo, el nacimiento de Jesús enseña la naturaleza de la salvación que Él trae al mundo. O sea, ¿cómo será ese rescate? ¿Cómo es esa salvación que Él trae? O sea, hemos estado esperando un rescate del exilio, pero ¿cómo será? No, aquí Mateo enfatiza que Jesús salvará al pueblo de Dios de su problema más fundamental, su problema más básico. Okay. Tiene muchos problemas. Un problema es que ha perdido la presencia de Dios. Otro problema es que ha sido exiliado del lugar de Dios. Pero esos son resultados de un síntoma, un problema más profundo. ¿Qué es? Es el pecado. Entonces Mateo nos indica que la misión de Jesús al venir al mundo es rescatar al pueblo de Dios del pecado. Es lo que dice en capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Eso será su nombre. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dos puntos aquí que Mateo hace para enfatizar esta idea. Primero, enfatiza su nombre Jesús. Ese nombre describe su misión. El nombre Jesús es la forma griega del nombre Josué, que es un nombre hebreo. El nombre Jesús, el nombre Josué tiene un significado muy específico. Significa Yahvé, Jehová salva. Entonces, ¿qué es la misión del Mesías? Bueno, su nombre revela su misión. Su misión es, Él viene para traer la salvación de Jehová. El Mesías será como Josué en el Antiguo Testamento, un libertador. Fue Josué que llevó al pueblo de Dios a su reposo, a la tierra prometida. Y este nuevo Josué va a traer también la salvación de Dios. Pero número dos, la salvación, el rescate por ese libertador mesiánico no es un rescate, no es una salvación política. Es finalmente una salvación espiritual. Y otra vez, al final de cuentas, el problema principal en toda la historia del Antiguo Testamento, el problema principal es su pecaminosidad. Por su pecaminosidad no pueden quedarse en el reino. No pueden seguir bajo la bendición de Dios. Siempre regresan con esas maldiciones. ¿Por qué? Porque son pecaminosos. Entonces, si un libertador, un salvador futuro los va a rescatar, tiene que tratar con el problema más fundamental de la raza humana, y eso es su pecaminosidad. Desde Génesis 3:15 hemos esperado ese libertador y se han levantado muchos libertadores. En forma de jueces, en forma de sacerdotes, profetas, reyes. Pero ninguno de ellos podrían quitar el problema fundamental que es ¿qué? El pecado. Entonces, este vendrá para salvar a la raza humana de su pecado. Y el Antiguo Testamento habló mucho de eso. Ya hemos hablado del nuevo pacto. Una de las promesas más básicas del nuevo pacto es que Dios va a traer o dar un perdón completo y final por el pecado. Ezequiel 36 dice, los libraré de todas sus inmundicias. Isaías 53 habló de esa obra del sacerdote y sacrificio futuro
que daría su vida en rescate para quitar los pecados del pueblo de Dios. Entonces Mateo nos está diciendo, Jesús es el cumplimiento de esas promesas. ¿Qué es lo que nos enseña el nacimiento de Jesucristo? Inciso C, su infancia. En su infancia, Jesús también cumple profecía mesiánica. Solo voy a anotar 2 o 3 cosas aquí por el tiempo que tenemos. Okay, número 1, Jesús es adorado como rey por las naciones. Estamos hablando de historias muy familiares, ¿verdad? O sea, esas historias las escuchamos cada Navidad. O sea, toda la vida hemos escuchado las historias del nacimiento de Jesucristo y de las cosas que pasan en Mateo capítulo 2. ¿Qué es lo que Mateo nos quiere comunicar? Por ejemplo, por medio de la historia de los magos que llegan allí con Jesucristo. ¿Puede leer, hermano, Mateo 2:2? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Okay. La historia de Jesús aquí, podemos ver que Jesús es adorado como rey por las naciones. Jesús es adorado como rey por las naciones. Estas personas vienen buscando al rey de los judíos. Hemos venido ¿a qué? A adorar. ¿Y quiénes son los magos? Los magos probablemente eran astrónomos o astrólogos que servían en los cortes reales de Persia o de Arabia. Entonces ellos son representantes de las naciones. El rey de Israel, Herodes, no reconoce la identidad del verdadero rey, pero estos gentiles sí lo reconocen y ellos vienen con un propósito y ese propósito es adorarlo. ¿Puede leer versículo 11, por favor? Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Un incienso. Entonces, las naciones vienen y están postrándose ante el rey y están ofreciéndole presentes, obsequios, regalos. Ahora, hermanos, eso es una parte de la expectativa profética. El Antiguo Testamento hablaba de días en los cuales reyes y naciones vendrían para adorar al rey mesiánico. Parece que esa idea comenzó con la historia de Salomón. Cuando la reina de Sabá, ¿qué hizo ella? Ella vino para ver la grandeza del reino de Salomón, llegó con él y le dio ¿qué? Obsequios, regalos. Y los autores del Antiguo Testamento toman ese evento y lo ven como un tipo, podemos decir, de algo que iba a pasar en el futuro con el Mesías. Vamos a notar 2 ejemplos de eso. Uno está en Salmo 72 y el otro en Isaías 60. Y quiero que noten que en los 2 pasajes se menciona cómo vienen las naciones, pero específicamente menciona a Sabá, los reyes de Sabá. Y la expectativa de que vendrían de las naciones para adorar al rey. Salmo 72, 10 y 11, por favor. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones. ¿Se acuerdan del contexto de Salmo 72? Salmo 72 es un salmo escrito por David para Salomón. Empieza hablando de Salomón, pero mientras vayamos leyendo, como dije en la mañana, nos damos cuenta de repente ya no está hablando de Salomón, hablando de un reino que se extiende desde el río hasta los fines de la tierra y cómo todas las naciones vienen para postrarse delante de él y para adorarlo. Otro pasaje que habla de eso es Isaías 63 al 6, por favor. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar. Las riquezas de las naciones vendrán a ti. Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor.
Okay, vienen para adorar y ¿qué traen? Oro e incienso. Y esos son los regalos que traen los magos. O sea, Mateo incluye esa historia para apoyar su tesis. La gran idea de su libro es que Jesús es el rey, el hijo de David, el rey mesiánico. ¿Cómo puede él demostrar eso? Bueno, él cuenta esa historia de lo que pasa cuando vienen gentiles para adorar a Dios, a Jesucristo como el rey y para darle esos regalos, esos obsequios como oro e incienso. Okay. Número 2, otra profecía en este capítulo. Como rey pastor, número 2, como rey pastor, Jesús nace en Belén, la ciudad de David. También es otro detalle que Mateo incluye para apoyar su tesis de que Jesús es el hijo de David, el rey mesiánico. ¿Puede leer Mateo 2, 4 al 6, por favor? Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Okay. Miqueas profetiza que vendrá un gobernante de Belén. Ese pueblo pequeño en Judá, okay, y sabemos que el rey futuro será de la tribu de Judá. Entonces es la ciudad de David. Nacerá en ese pueblo, Belén, un gobernante que pastoreará al pueblo Israel. Y la idea de un rey pastor viene de las promesas davídicas. Por ejemplo, según de Samuel 5:2, Dios le dice a David, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Jesús es el rey pastor del linaje de David que viene para cumplir las promesas de David. Y número 3, otro cumplimiento en este capítulo, Jesús cumple también la historia de Israel. La historia de su escape a Egipto y su regreso a Nazaret tiene 3 fórmulas, a veces se llaman fórmulas de cumplimiento. Son ocasiones en las cuales Mateo usa esas palabras para que se cumpliese. 3 veces en esta breve historia tenemos esa frase, para que se cumpliese. Y uno de ellos viene en capítulo 2, versículos 14 y 15. Y es interesante porque no va a hablar Mateo del cumplimiento de una profecía. Va a hablar del cumplimiento de una cosa histórica, de un evento histórico. O sea, va a señalar a un evento histórico y decir, ese evento, no es una profecía, es un evento histórico, se cumple en la vida de Jesucristo. ¿Puede leerlo, hermano? Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Okay. Esa frase de Oseas capítulo 11, versículo 1, de Egipto llamé a mi hijo, es una referencia histórica. 3, no es una profecía del futuro, es una referencia a algo que pasó en el Éxodo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido puede Mateo decir que lo que pasó con Jesús cuando fue a Egipto es el cumplimiento del Éxodo? Bueno, podemos verlo así. ¿Okay? Israel, como el hijo de Dios, Israel era uno de los hijos de Dios, el primogénito de Dios en el Antiguo Testamento. Israel es un tipo, una sombra de un hijo de Dios futuro. ¿Quién es el verdadero hijo de Dios? El verdadero Israel. ¿Okay? Es Jesús, ¿verdad? Entonces Israel es un tipo de Jesucristo. Parece que Mateo está diciendo eso. Igual como Dios rescató a su pueblo, ¿se acuerdan que había un hambre en Canaán? ¿Qué hizo Dios para rescatarlos del hambre allí en Canaán? Los llevó a Egipto. Es lo que José dijo, ¿verdad? Dios nos ha traído aquí para rescatar a mucha gente. Los rescató por llevarlos ¿a qué? A Egipto. ¿Y qué hizo con Jesús? Lo rescató de Herodes y lo llevó a Egipto.
Y después de llevarlo a Egipto, ¿qué hizo? Llamó a su hijo de Egipto para que regresara a Canaán. Sí, y Mateo, yo no lo hubiera dicho eso, yo no estoy inventando eso, es Mateo que dijo eso, que eso es un cumplimiento, que Jesús está reviviendo la historia de Israel. ¿Okay? Entonces son 3 detalles de capítulo 2 donde Mateo hace esa clase de comparación. Muy bien, vamos a seguir con el libro de Juan, el prólogo del libro de Juan, Juan 1 al 18. Okay, Juan, como notamos en la mañana, Juan no comienza su historia de Jesús con el nacimiento ni con el ministerio público. Él regresa a la creación y a antes de la creación del mundo para ayudarnos a entender quién es Jesucristo. Específicamente, Juan conecta la historia de Jesucristo con el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Y vamos a ver eso en capítulo 1, versículos 1 al 18. Entonces, número 1, Jesús y la creación. Para entender quién es Jesús y para qué está aquí Jesús, Juan va a comunicar su historia usando el lenguaje de la creación en Génesis 1. ¿Puede leer, por favor, hermano, Juan 1 al 5? En el principio ya existía el verbo, el logos, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Okay. Entonces Juan nos regresa a la historia de la creación. ¿Cómo empieza el libro de Génesis? En el principio, ¿verdad? Así empieza el libro de Juan. ¿Qué es lo que Juan nos quiere comunicar en esta sección? Inciso A nos dice que Jesús es el Logos divino, la palabra eterna de Dios. La palabra verbo en nuestras traducciones es la palabra Logos, que es la palabra palabra. Okay. ¿Por qué llama a Jesús el Mesías la palabra de Dios, el verbo de Dios? ¿Qué es el significado de darle ese título? Logos, palabra. Bueno, acuérdense que desde Génesis 1, la palabra ha sido el instrumento por el cual ¿qué? Dios gobierna. O sea, Dios gobierna sobre su reino por medio de ¿qué? De su palabra. A través de la historia, la palabra de Dios es central en la historia del reino. El reino existe cuando la gente se somete ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces Jesús es el instrumento, el logos de Dios por medio del cual Él está gobernando. Dios actúa en la Biblia. Dios cumple todo por medio de su palabra. Tenemos muchas referencias, como Salmo 147:15 dice, Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Entonces, si Dios quiere cumplir algo, ¿qué hace? Envía su palabra. Porque su palabra es poderosa y como en la creación, su palabra cumple todo. Sea luz. ¿Y qué pasa? Hay luz. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, es una manera de decir que todo que Dios propone hacer, Él hace. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Y está diciendo que Jesús es ese instrumento por el cual Él cumple todo. Jesús, como el Logos, es la revelación final de Dios. Es el instrumento por el cual Dios gobierna. Él es un profeta que comunica la revelación de Dios. Y Él, al final de cuentas, es Dios. Dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De hecho, este pasaje dice que Él no es parte de la creación, es distinto de la creación. ¿Por qué? Porque Él creó todo y no existe nada creado que no fue creado por Él. Porque Dios crea todo por medio de su verbo, su palabra, su logos. Si eso ve Jesús como el logos de Dios, entonces es el creador del universo.
Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y otra vez la Biblia enfatiza eso vez tras vez. Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por medio del aliento de su boca. Entonces Jesús como el Logos es el creador del universo. Inciso C, la venida de Jesús al mundo señala el comienzo de una nueva creación. Es un punto que ya hemos visto varias veces. Es el comienzo de una nueva creación. Una pregunta. ¿Por qué relata Juan esta historia usando el lenguaje de Génesis 1? O sea, ¿por qué para hablar de la venida, la encarnación de Jesucristo, nos llama la atención a la historia de la creación? O sea, cuando leemos Juan 1:1, por un momento pensamos que estamos en el libro mal, que estamos equivocados y estamos en Génesis, porque suenan muy parecidos. Está contando la historia de Jesús, usando el lenguaje de Génesis 1 para hacer una conexión en nuestra mente. Que igual como había una creación en Génesis 1:1, por medio de Jesucristo, Dios va a hacer una nueva creación. Es el comienzo de una nueva creación. Y podemos ver eso en la manera en la cual Juan usa aquí las palabras luz y vida. Son palabras claves en este pasaje y en el libro de Juan. De hecho, la palabra luz se encuentra 36 veces en el libro de Juan y la palabra vida 32 veces. ¿Okay? En la creación original, cuando Dios por medio de Cristo creó todo, ¿qué trajo al mundo? Luz, ¿okay? Sea luz y trajo ¿qué? Vida, luz y vida. Y Juan nos está diciendo, igual como Jesús cuando creó el universo trajo luz y vida, ha llegado aquí en su encarnación para traer esas dos cosas, luz y vida. Entonces en versículos 4 y 5 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Entonces luz y vida en la primera creación, Él ha venido ¿para qué? Para hacer una nueva creación. Y para hacer una nueva creación, ¿qué nos trae? Luz para gente que vive en tinieblas. Vida eterna para personas sujetas a la maldición que es la muerte. Entonces Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando leemos el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y escuchamos palabras de luz y de vida, debemos pensar en la creación y esta obra de nueva creación que se realizará en Jesucristo. Entonces vino Juan el Bautista para dar testimonio de esa luz. Si tienen su Biblia, ahí pueden leer conmigo Juan 1:6-9. Seguir con sus ojos. Dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Jesús ha venido para traer vida y luz en una nueva creación. Okay. Entonces podemos ver cómo los primeros versículos de este primer capítulo de Juan conectan la venida de Jesucristo con la creación original. Okay. Pero no solamente conecta a Jesucristo con el libro de Génesis, también conecta a Jesucristo con el libro de Éxodo, en versículos 14-18. Inciso A, en Jesús Dios de nuevo está morando entre su pueblo como en el tabernáculo. Ha hablado de ese verbo eterno. Era Dios, estaba con Dios y es Dios. Y dice versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es la forma verbal de la palabra tabernáculo. La misma palabra, sino en la forma verbal. Literalmente es aquel verbo fue hecho carne y tabernáculo entre nosotros. Él echó su tienda entre nosotros.
Ya vimos hoy en la mañana en el Antiguo Testamento, o anoche, no recuerdo cuál fue, que Dios echó su tienda allí en el tabernáculo entre, ¿qué? Israel. Puso su morada entre ellos. En la encarnación, Dios ha echado de nuevo su tienda en la persona de Jesucristo. Y otra vez, todas esas expresiones de la morada de Dios en el Antiguo Testamento simplemente son sombras para la morada, la presencia futura de Dios. Él es el cumplimiento de todo eso. Entonces en Éxodo Dios hablaba de ese propósito, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar en medio de ellos. Y Dios nos rescata de nuestro exilio. Dios nos rescata con un propósito. El propósito es hacer su morada entre nosotros, y eso llega a su clímax en la Biblia con la venida de Jesucristo. Otra vez, como Mateo lo pone, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios tabernaculó entre nosotros, la presencia de Dios restablecida entre nosotros. Entonces esos ideales, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos, se están realizando en la encarnación de Jesucristo. Inciso B. Inciso A fue: en Jesús Dios está morando entre su pueblo como en el tabernáculo. Inciso B. Como la manifestación de la presencia de Dios en el tabernáculo, Jesús también es la manifestación perfecta de la gloria de Dios. O sea, con la edificación del tabernáculo, ¿qué fue manifestado al pueblo de Dios? La gloria de Dios. Entonces, Juan quiere que sepamos que Jesús no solamente representa el tabernáculo, el edificio y la presencia de Dios, sino también es el cumplimiento de la manifestación de la gloria de Dios que vino con el tabernáculo. Entonces, 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó, se echó su tienda, tabernaculó entre nosotros. ¿Y qué vimos cuando llegó a ese tabernáculo? Vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Está haciendo esa conexión con el libro de Éxodo y la manifestación de la presencia y de la gloria de Dios entre su pueblo. Podemos verlo, por ejemplo, en cómo Dios reveló su gloria al pueblo de Israel, ahí en Sinaí. La gloria de Dios se manifiesta a Israel en Sinaí. Habla mucho Éxodo de eso. Éxodo 24, 16 y 29, 43 y 44 y 40, versículo 34. Hermano, ¿puede leer los tres? Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Allí me encontraré con los israelitas, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Entonces Jesús es la manifestación perfecta y final de la gloria de Dios. Toda la gloria que Israel vio ahí en Sinaí, podemos recordar todas esas manifestaciones de relámpagos y truenos y humo y nube, luz. Se espantaron los israelitas, pero eran manifestaciones de la gloria de Dios. Jesús es la verdadera manifestación de la gloria de Dios. Y no solamente la gloria revelada a toda la nación, Dios especialmente reveló su gloria a quien ahí en Sinaí, a Moisés, ¿verdad? La gloria de Dios se manifiesta, la gloria de Dios manifestada a Moisés. ¿Recuerdan después de ese evento del becerro de oro? Moisés clama a Dios. ¿Y qué le pide? Muéstrame ¿qué? Muéstrame tu gloria. Éxodo 33, 18. Te ruego que me muestres tu gloria. Entonces, ¿cómo responde Dios? El Señor dijo: hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, y Dios deja pasar la gloria
su gloria en frente de Moisés. Moisés ahí vio su gloria. Lo que es interesante es que en esa manifestación de la gloria de Moisés no solamente vino con una manifestación visual. Cuando Dios pasó enfrente de él, también proclamó su gloria, describió sus atributos. Entonces, ¿puede leer, hermano, 34, 5 al 8? El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Entonces Dios proclama su gloria en forma de sus atributos y notan que se destacan dos atributos. ¿Cuáles son? Su misericordia y su verdad. Entonces Juan, ¿qué dice? Vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Gracia y verdad. Parece que está usando esas mismas dos palabras. O sea, Dios proclamó a Moisés: yo soy un Dios de misericordia, de gracia, yo soy un Dios de verdad. Y habrá una manifestación perfecta de esa verdad y de esa gracia y misericordia en el futuro. Y Juan dice: nosotros, los apóstoles, los que vieron a Jesús en su encarnación, nosotros vimos su gloria. No como Moisés la vio. Nosotros vimos la expresión perfecta de la gracia de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad, y de su plenitud de gracia y verdad nosotros hemos recibido. Entonces, según Juan, Jesús es el cumplimiento de las expectativas de Génesis, y Él es el cumplimiento de las expectativas del libro de Éxodo. Número 3, también hablando de cómo Dios se manifestó en Éxodo, Juan dice que Jesús es la perfecta exégesis de Dios. Es una conclusión. Versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, o algunas versiones dicen el unigénito Hijo, dice que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Esta palabra traducido "ha dado a conocer" es la palabra griega de que viene nuestra palabra exégesis. ¿Qué es una exégesis? Es una exposición. Entonces, ¿cuál es la exposición perfecta de quién es Dios el Padre? Jesús ha venido para exponer. Es la exégesis perfecta del Padre. Entonces Juan presenta a Jesús a la luz de la revelación de Dios en el libro de Génesis, de la revelación de Dios en el libro de Génesis y Éxodo. Jesús es el Logos, la palabra eterna de Dios que creó el universo. Como el creador de todo, Jesús es Dios. Jesús es el comienzo de una nueva creación. Él ha venido para traer luz y vida a nuestra vida. Y Él es el cumplimiento de la revelación del Éxodo. El cumplimiento del tabernáculo, la expresión perfecta de la gloria de Dios manifestada a Israel en Sinaí, la manifestación más completa de la gracia y verdad de Dios declarada a Moisés. Ok, así vamos a terminar con nuestro estudio de Mateo y Juan y las historias del nacimiento de Jesucristo, la venida de Jesús, la encarnación de Jesucristo. Y vamos a hacer una transición al ministerio del Rey. ¿Okay? El ministerio del Rey. Otra vez, un resumen breve, solo voy a notar algunos detalles que nos ayudarán a entender el significado de la venida de Jesucristo. Y otra vez, hermanos, estamos aquí hablando de pasajes muy familiares, historias que hemos escuchado toda nuestra vida. Mi esperanza es que vamos a poder ver estas historias a una luz nueva por verlo en comparación con las promesas del Antiguo Testamento que ellos cumplen. Okay, entonces vamos a empezar con el ministerio público de Jesús, con el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Para realmente entender lo que estaba pasando con la venida de Juan el Bautista, tienes que entender el contexto profético y bíblico de su venida.
Cuando Él venía, recuerdan en la mañana que hablábamos de la expectativa profética. Los profetas dejaron una esperanza, una expectativa. Y es ese contexto en el cual Juan el Bautista se presenta. ¿Cuál es ese contexto? Bueno, especialmente la promesa del establecimiento del reino y del exilio y la restauración. Exilio es lo que va en el espacio. El exilio y la restauración. Okay. Como vimos en la mañana, en el Antiguo Testamento, y hay que seguirme aquí, es poco complicado. En el Antiguo Testamento había una red, un nexo de promesas, una serie de promesas que crearon una expectativa acerca de la venida futura del Mesías. Entonces les quiero recordar de tres de esas expectativas, tres pasajes. El primer pasaje es número 1, punto número 1, la maldición del pacto y la promesa de restauración en Deuteronomio 28 al 30. Recuerdan que en ese pasaje es donde Dios dijo, mira, si me obedecen, ¿qué va a pasar? Van a recibir bendición, van a vivir bajo mi bendición. Pero si me desobedecen, ¿qué va a pasar? Habrá maldición. Y es lo que pasó a través de los días de los jueces, todos los 300 años, los días de los reyes, mucho sufrimiento por la maldición, por su desobediencia. Pero luego Deuteronomio dice, si ustedes persisten en su desobediencia, ¿qué va a pasar? Habrá exilio de la tierra, les voy a esparcir entre las naciones. Pero un día, cuando ustedes se encuentran ahí esparcidos entre las naciones, si ustedes vuelvan a mí y se arrepienten de sus pecados, ¿qué va a hacer Dios? Un nuevo éxodo. Los va a recoger de las naciones. Eso es parte de esa red de expectativas. Con esa promesa de Deuteronomio 28 al 30 tenemos la profecía de Isaías. Número 2, el Señor. La venida del Señor para rescatar a su pueblo de su exilio y para restablecer su reino. Entonces, según Isaías, ¿qué se esperaba? Bueno, ¿recuerdan cuál es la esperanza básica de los profetas? ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Jehová, Yahvé viene, ¿verdad? Va a venir para establecer su reino, recoger a su pueblo en un nuevo éxodo, transformar a su pueblo. Eso es la expectativa básica. Según Isaías, cuando Él vendría, antes de su venida, vendría un mensajero que prepararía, ¿qué? Sus caminos. Entonces, ¿puede leer, hermano, Isaías 40, versículo 3 y luego versículos 9 al 10? Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Súbete a un monte alto, oh Sión, portadora de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala, no temas, dile a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Okay. 2 puntos. Yahvé, Dios viene, entonces hay que preparar sus caminos. ¿Quién preparará sus caminos? Bueno, un mensajero, es lo que sabemos. Pero mira lo que dice el libro de Malaquías. Habla más específicamente de ese mensajero futuro, la venida de un profeta y mensajero que preparará el camino del Señor. Entonces Malaquías toma esa promesa de Isaías y describe con más detalle cómo será ese mensajero futuro que prepararía los caminos del Señor cuando Él venga. Malaquías 3:1 dice, yo envío a mi mensajero, ¿ok? Está bien, viene un mensajero, ¿qué va a hacer? Él preparará el camino delante de mí. ¿Okay? ¿Delante de quién? Delante de Dios. Viene un mensajero para preparar mis caminos. Vendrá de repente al templo, ¿quién? ¿Quién viene? El Señor. El Señor viene, va a venir a su templo. Y luego hay un otro nombre para el Señor. ¿Cómo se llama? Es el mensajero del pacto. En Malaquías 3, 1 y 2 hay 2 mensajeros. El mensajero que prepara el camino del Señor y el mensajero que es el Señor, el mensajero del pacto. Y cuando Él viene,
¿qué va a hacer? El mensajero del pacto en quien ustedes complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Y luego, siguiente capítulo, termina el Antiguo Testamento, otra vez hablando de ese mensajero que preparará el camino para la venida del Señor. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Qué hará ese mensajero para preparar los caminos del Señor? Bueno, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, 3 pasajes, Deuteronomio, Isaías y Malaquías, que tienen esa esperanza de una obra futura de Dios y la venida de Dios para rescatar a su pueblo y establecer su reino. Ahora, eso es el contexto, podemos decir, teológico, el contexto profético en el cual de repente llega Juan el Bautista. Podemos ver eso muy claramente en la presentación de Marcos. Okay, ¿quién es Juan el Bautista entonces? Inciso B, la identidad de Juan el Bautista. Bueno, número 1, Marcos quiere que sepamos que él es el mensajero de Isaías y de Malaquías. Mira cómo comienza el libro de Marcos. Recuerdan, Marcos no empieza con su nacimiento, empieza con ¿qué? El ministerio público de Jesús y específicamente con el ministerio de Juan el Bautista. Él dice, comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Y ahora él cita a 2 profetas, no solamente Isaías, sino también a Malaquías. Primero Malaquías 3:1. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Luego cita a Isaías 40, versículo 3. Voz de uno que grita en el desierto, preparan el camino del Señor, háganle sendas derechas. Entonces, ¿qué podemos entender de esos versículos? Bueno, inciso A, que la historia que Marcos va a relatar, contar aquí, esta historia es la historia del cumplimiento de ¿qué? Del evangelio. O sea, en Isaías 40, ¿qué son las buenas nuevas? ¿Qué es el evangelio? Yahvé viene, va a venir, va a establecer su reino, va a hacer un nuevo éxodo, nos va a rescatar para establecernos como su pueblo. Ese anuncio es las buenas noticias. Por eso Marcos empieza su libro diciendo, este es el comienzo de ¿qué? De el evangelio. ¿Cuál evangelio? La promesa de la venida de Yahvé proclamado en Isaías. O sea, no inventa Marcos esa palabra evangelio para describir la historia de Jesucristo. Él lo toma de Isaías porque fue ese mensaje de buenas nuevas que Marcos quiere destacar aquí. Entonces Jesús es el cumplimiento de ese mensaje de buenas nuevas de Isaías. También Marcos quiere que veamos que Jesús entonces es Elías. Él es Elías, el mensajero prometido. Increíble que las últimas palabras del Antiguo Testamento son estas. Enviaré a Elías para prepararlos para mi venida. Luego abrimos el Nuevo Testamento, podemos empezar con el libro de Marcos y Marcos dice, se ha cumplido. ¿Cómo se conecta Juan el Bautista con Elías? Bueno, con el mensajero prometido. Él aparece en el desierto. ¿Qué dijo Isaías 40? Voz que proclama ¿dónde? En el desierto. ¿Cómo se presenta a Juan el Bautista? Juan el Bautista apareció ¿dónde? Donde Isaías dijo que iba a proclamar, en el desierto. Además, él se viste como el profeta Elías. Es interesante que Marcos incluye aquí un detalle. Normalmente en la Biblia, cuando describen a las personas, no se describe ¿qué? Su forma de vestirse. No es un detalle normal. Pero por una razón, Marcos nos dice cómo se vestía Juan el Bautista. Dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. ¿Por qué incluye Marcos ese detalle? Es muy parecido a la descripción de ¿quién?
de Elías en el Antiguo Testamento. Segundo de Reyes 1:8, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido por sus lomos. Respondieron ellos, es Elías, el tisbita, dijo el rey. Entonces Juan se presenta como el nuevo Elías. ¿Y como Elías qué hace? Él prepara los caminos del Señor. ¿Okay? Marcos 9:13 dice eso. Yo les digo que Elías ya ha venido. Los discípulos preguntan, mira, dice los maestros de la ley que antes de la venida del día del Señor, antes de la venida del Mesías, viene Elías. ¿Cuándo va a venir? ¿Y qué dice Jesús? Ya ha venido. ¿Okay? Yo les digo que Elías ya ha venido, le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Y es lo que el ángel Gabriel había dicho al padre de Juan el Bautista. Dijo, e irá delante de él, o sea, delante del Mesías, ¿cómo? Con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer lo que Malaquías había dicho. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y para que de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, una pregunta. A veces me hacen la pregunta, entonces, ¿es Juan el Bautista como la encarnación de Elías o qué es la conexión? No, es simplemente que era Elías. Era un profeta. ¿Y qué hacía? Chocaba con el pueblo y llamó al pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, es lo que hace Juan el Bautista. Entonces, Elías era un profeta que era un tipo de Juan el Bautista futuro. Y podemos ver eso en otras ocasiones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a veces los profetas hablan del Mesías futuro. Ezequiel, Jeremías hace eso, dice, voy a levantar a mi siervo David y él va a reinar. Pero no está hablando de David, ¿de quién está hablando? Del hijo de David. Y es igual, cuando él dice, voy a levantar a Elías, voy a enviar a Elías para preparar mis caminos, no está hablando de Elías. Elías como David es un tipo. David un tipo del rey davídico futuro y Elías un tipo de ¿qué? De Juan el Bautista, ese profeta y mensajero que preparó los caminos del Señor. ¿Ok? Eso es la identidad de Juan el Bautista. Él es el mensajero de Isaías y Malaquías, Elías el profeta. Inciso C, ¿qué es el mensaje y el trabajo de Juan el Bautista? El mensaje y el trabajo de Juan el Bautista. Bueno, su mensaje es un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje de arrepentimiento. ¿Puede leer, hermanos, versículos 4 y 5? Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Okay. Un mensaje de arrepentimiento, confesión de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué fue su mensaje? No, ¿qué es lo que vimos en Deuteronomio? Cuando Israel está exiliado, ¿qué es el prerequisito para que Dios los restablece en su tierra? O sea, dice Deuteronomio, cuando ustedes ya están esparcidos entre las naciones, si ustedes vuelvan a mí, si ustedes se arrepienten de sus pecados, entonces yo vendré y yo les rescataré de las naciones. Entonces, la promesa es la promesa de un nuevo éxodo, ¿okay? De un nuevo éxodo, pero el prerequisito es el arrepentimiento. Por eso Juan viene predicando el arrepentimiento. De hecho, está preparando al pueblo de Dios para recibir a su Mesías. Su meta número 2 es un pueblo preparado. Un pueblo preparado. Malaquías 4 otra vez. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Y qué hará? Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Lucas
Capítulo 1, otra vez. Acabo de leer Lucas 1, 16 y 7. Voy a leerlo otra vez. ¿Okay? ¿Qué hará Juan el Bautista? Hará que muchos israelitas ¿qué? Se vuelvan al Señor. O sea, ¿qué había dicho Dios en Deuteronomio? El Señor tu Dios te hará volver de la cautividad. O sea, si ustedes, versículo 12 de Deuteronomio 30, si ustedes vuelvan al Señor tu Dios y tú y tus hijos y lo obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo que yo he ordenado hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de la cautividad. Entonces, ¿qué será el trabajo de Juan el Bautista? Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá delante del Señor con espíritu y poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, ¿qué hará? Preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Si el mensaje es el Mesías, Jehová viene para rescatar a su pueblo y establecer su reino. Cuando Él viene, ¿qué necesita? A un pueblo listo para participar en ese nuevo éxodo, en esa obra del reino de Dios. Y el trabajo de Juan el Bautista es proclamar la venida del rey y la venida del reino para preparar a un pueblo. Entonces, Lucas capítulo 3 describe con más detalle el ministerio de Juan el Bautista. ¿Puede leer, hermano, Lucas 3, 7 y 10? Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba a la gente. Okay, entonces, ¿cómo preparó Juan al pueblo de Dios para recibir al Señor, para recibir al Mesías? No, él enseña, hermanos, que el arrepentimiento verdadero tiene implicaciones muy prácticas en la vida. Entonces viene la gente, ellos que creen, sí creo que tienes razón, Juan, que el Mesías va a venir, el Mesías ya está aquí, ha venido el reino de Dios. ¿Qué haremos? Y Juan dice cosas así: el que tiene 2 túnicas, dé a el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vienen soldados. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice, dejan de extorsionar. Vienen los recaudadores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? Que no cobre más de lo debido, etcétera. O sea, está preparando al pueblo de Dios para recibir a su Mesías. Ellos deben vivir en justicia y en obediencia. Otra vez, Deuteronomio 30, versículo 2. Cuando tú y tus hijos vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda tu alma, tal como te he ordenado, entonces el Señor tu Dios te hará volver de la cautividad. Entonces Juan el Bautista viene con ese mensaje de arrepentimiento para preparar el pueblo para la venida de Cristo, su Mesías, el reino de Dios, el nuevo éxodo. ¿Ok? Eso es un resumen del ministerio de Juan el Bautista. En los evangelios, después de una descripción del ministerio de Juan el Bautista, tenemos la historia, número 2, del bautismo del rey. El bautismo del rey. El ministerio público de Jesús comienza con su bautismo en los 4 evangelios. Entonces es obviamente un momento muy importante. ¿Y qué es el significado del bautismo? ¿Puede leer, hermano, Mateo 3, 13 al 17? Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Muy bien. Entonces, ¿qué es el significado de este evento? Número 1, inciso 1. Jesús es ungido por el Espíritu Santo como el Mesías, el siervo de Yahvé.
La unción por el Espíritu Santo lo identifica como el Mesías, como el siervo de Jehová, de Yahvé, que Isaías había prometido. ¿Recuerdan esa expectativa? Viene un Mesías. ¿Cómo será ese Mesías? Será un Mesías ungido con el Espíritu Santo. Por ejemplo, Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ¿qué? Me ha ungido. ¿Me ha ungido con qué? Con el Espíritu. Me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, a los exiliados. Me ha enviado para venderlos a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces el descenso del Espíritu Santo sobre él lo identifica como la persona prometida en Isaías 61. Además, mira lo que dice Dios. Dios declara su identidad en versículo 17. Se oyó una voz de los cielos que decía que este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces Dios declara su identidad como su Hijo en que Él tiene complacencia. Allí Dios está citando dos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Okay? ¿Cuáles son? Primero, Salmo 2. En Salmo 2, Dios, el Padre, declara algo. ¿Qué declara? Mi hijo eres tú. ¿Qué dice a Jesús en el bautismo? Tú eres mi hijo. Y hay otra cita, Isaías 42:1. Isaías 42:1 dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido a quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. Entonces, hermanos, todos los hijos de Dios en el Antiguo Testamento desobedecieron a Dios. Adán, hijo de Dios, desobedeció a Dios, no agradó a Dios. Israel, el hijo, el primogénito de Dios, tampoco obedeció al Padre. David y sus hijos eran hijos desobedientes de Dios. Se llamaron hijos de Dios, pero eran desobedientes. Y Dios está aquí hablando, usando Isaías 42 y Salmo 2 para decir, este es mi hijo verdadero, mi hijo amado, que tengo complacencia. A diferencia a los otros hijos de Dios en el Antiguo Testamento, este Adán, el segundo Adán, complace al Padre. Es interesante que esa conexión entre Jesús como el Hijo amado de Dios que complace al Padre, su identidad como un nuevo Adán, parece que Lucas destaca eso. Lucas capítulo 3, en su historia su relato del bautismo de Jesús, dice, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en ti me he complacido. Okay, mira lo que sigue directamente después de esa declaración de Dios que tenemos. La genealogía de Jesús en Lucas capítulo 3. ¿Y cómo es la genealogía de Lucas? Okay. Dios acaba de decir, este es mi Hijo amado en ti me he complacido. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía el hijo de José, quien era el hijo de Elí. Luego sigue la genealogía hasta versículo 38, que era hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces Jesús se declara como el Hijo de Dios y para demostrar eso nos da Lucas la genealogía de Jesús que hace la conexión. Jesús es el Hijo de Dios verdadero, el nuevo Adán. Adán no agradó al Padre, pero este Hijo sí. Inciso C, Jesús, el verdadero Hijo de Dios, se identifica con su pueblo y cumple la justicia que Dios exige de su pueblo. Al final de cuentas, Juan proclama arrepentimiento, llama al pueblo de Dios a obedecer, ¿okay? Pero ¿van a poder ellos cumplir? No. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan un representante que realmente obedece al Padre, que complace al Padre.
Entonces Jesús se proclama aquí como el representante, otra vez, el nuevo Adán que obedecerá a Dios y así cumplirá toda justicia. Yo creo que es el punto en Mateo capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús le respondió, permítelo ahora. ¿Por qué? Es conveniente que así cumplamos toda justicia. De una forma, con su bautismo, Jesús está cumpliendo toda justicia. ¿Qué significa eso? Yo creo que significa dos cosas. Primero, Jesús aquí se está identificando, Jesús se identifica con el pueblo de Dios. El bautismo de Juan identifica a las personas que son parte de esa comunidad mesiánica, ese pueblo de Dios. ¿Okay? El pueblo preparado para la venida del Señor. Y aunque Jesús no tiene que arrepentirse, Él no es pecador, Él participa en ese bautismo. ¿Para qué? Para identificarse con ese pueblo. De hecho, se identifica como el miembro fundador de esa nueva comunidad de Israel renovado. Él participa en ese rito para identificarse con ellos. Y así Jesús demuestra su sumisión a Dios, su compromiso a obedecerlo. Jesús es, otra vez, el Adán obediente, el Hijo de Dios obediente. ¿Okay? Unos detalles sobre el bautismo. Y número 3, la tentación del rey. En los evangelios sinópticos, después del bautismo, siguiente evento es la tentación de Jesús. Él sale de allí del Jordán y va al desierto para ser tentado. ¿Puede leer, por favor, hermano, capítulo 4, versículos 1 al 11? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. ¿Okay? ¿Qué es el significado de la tentación? Bueno, otra vez, la tentación sigue ¿qué evento? Su bautismo. ¿Qué es lo que Dios declara en el bautismo? Tú eres mi hijo. Entonces, ¿qué es el significado de esta tentación? El Hijo de Dios aquí está siendo tentado. Este Hijo de Dios tiene tipos en el Antiguo Testamento. Uno es Adán, que también fue ¿qué? Tentado. ¿Exitosamente o no? No. El otro Hijo de Dios, el otro primogénito de Dios también fue tentado. Israel, ¿exitosamente o no? No. Jesús aquí se presenta como el Hijo de Dios, que como los hijos de Dios en el Antiguo Testamento fue tentado. Inciso A, como el primer Adán, Jesús, el segundo Adán, es tentado por la serpiente, pero lo vence. Si Jesús es el nuevo Adán, el nuevo representante de la raza humana, la pregunta es, ¿podrá este salir mejor que el primer Adán? El primer Adán fue vencido por la serpiente. Perdió el reino de Dios y su posición como el rey mediador de Dios. ¿Puede este nuevo Hijo de Dios, mediador del reino de Dios, salir mejor en su choque, su batalla contra la serpiente? Noten, hermanos, que la tentación es muy parecido. Lo que pasó con Jesús y lo que pasó con Adán y Eva.
Por ejemplo, Satanás les ofrece el reino. ¿Qué dijo Satanás, la serpiente, a Adán y Eva? Ustedes serán como Dios. Se pueden exaltar a la posición de Dios. Se está ofreciendo las llaves del reino. ¿Y qué dijo a Jesús? Todo esto te daré. Le mostró que todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dijo? Todo esto te daré si te postras y me adoras. Adán y Eva realmente entregaron las llaves del reino a la serpiente. Podrá salir mejor este Hijo de Dios. Y Jesús aquí evita la tentación de recibir el reino por medio de un camino más fácil. El plan de Dios es que Él recibiera el reino por medio de ¿qué camino? El camino de la cruz. Y Satanás quiere ofrecerle un camino más fácil, pero Jesús vence a la serpiente en esa prueba, en esa tentación. Si ve como Israel, el primogénito de Dios infiel, Jesús es probado en el desierto, pero exitosamente. ¿Se acuerdan de la experiencia de Israel? Es muy parecido a la experiencia de Jesús. Hay varios detalles en la historia de la tentación que nos hace conexiones entre lo que está pasando aquí con Jesús y lo que pasó con Israel en el desierto. Por ejemplo, Dios declaró a Israel que hijo de Dios y también a Jesús. En Éxodo 4 Dios dice, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué declara Dios? Este es mi hijo amado en que me he complacido. Además, es llevado al desierto y probado por Dios, igual como Israel. Deuteronomio 8:2 dice, te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová, tu Dios, esos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces Israel fue llevado al desierto para ser ¿qué? Probado. Jesús, el nuevo Hijo de Dios, es llevado al desierto para ¿qué? Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser puesto a prueba. Israel fue llevado al desierto por 40 años. Que dice Mateo 2, después de haber ayunado 40 días. O sea, está haciendo conexiones entre la tentación de Israel en el desierto y la tentación de Jesús. Y otra vez la pregunta es, ¿saldrá mejor este Hijo de Dios que aquel Hijo de Dios? Además, los pasajes bíblicos que Jesús cita, recuerdan que Jesús responde a las tentaciones con citas bíblicas. Cada una de esas citas viene del libro de Deuteronomio y del contexto de las tentaciones de Israel en el desierto. Entonces Jesús dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una cita de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y el contexto ahí es que Dios provee pan para Israel en el desierto. Jesús está enfrentando la misma tentación que enfrentó Israel. No tentarás o no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Eso viene de Deuteronomio 6:17 y el contexto es Israel está en el desierto y pone a prueba a Dios en el desierto. La última cita, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio 6:13. El contexto es que Dios prohíbe que Israel adore a otros dioses, pero ellos fallan, como en el caso del becerro de oro. Entonces, con muchos detalles, Mateo y Jesús mismo están haciéndonos hacer esa conexión entre la tentación de Israel y la tentación de Adán con la tentación de Jesucristo. ¿Y qué es el mensaje? Jesús es el nuevo Adán, Jesús es el nuevo representante, el nuevo Israel, y Él sí puede enfrentar los ataques de la serpiente y salir exitosamente. Entonces la tentación demuestra que Jesús, el Hijo amado y fiel de Dios, es digno de ser el líder y representante del nuevo pueblo de Dios.
La tentación demuestra por qué Dios tiene complacencia con él. Él es obediente, Él es fiel, siempre es obediente, siempre es fiel. Hermanos, gracias a Dios que nosotros tenemos un representante que es obediente y fiel. Gracias a Dios que nuestro éxodo del exilio, nuestra participación en el reino de Dios, nuestro rescate, al final de cuentas, no depende de nosotros. Depende de nuestro representante Jesucristo, que es nuestro nuevo Adán, que es el verdadero Israel, el primogénito de Dios. Y Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él va a cumplir los requisitos del pacto para que los beneficios y bendiciones del pacto sean nuestras. Y vamos a terminar. Mañana regresamos con punto 4, el anuncio del reino. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por su belleza, la perfección de esta revelación y cómo tu Hijo Jesucristo nos es un representante fiel y obediente. Gracias que nuestra posición hoy delante de ti no depende de nuestro desempeño, no depende de nuestros logros, no depende de nuestra propia justicia. Gracias que Él vino para cumplir toda justicia. Que Él es el verdadero Hijo de Dios, fiel, que hace a nosotros hijos de Dios, no por nuestro propio mérito, sino por su mérito. Gracias por esas bendiciones que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Amén.